Tras la muerte de Darío I, su hijo Jerjes sube al trono. El imperio persa se encontraba en una situación muy delicada, por un lado la pérdida de la campaña emprendida contra Grecia y que había dado lugar a la Primera Guerra Médica, por otro lado Egipto ansiaba su independencia, lo que originaba constantes rebeliones. Todo esto ponía al imperio en un momento delicado, sumido en una grave crisis. Los problemas con los que se encontró Jerjes para terminar de llevar a cabo los planes imperiales de Darío pasaban por recuperar el control sobre Egipto y por acabar con Grecia. Primero se dedicó a sofocar las rebeliones que se sucedían en Egipto, por lo que antes de terminar su segundo año de reinado consiguió aplastar a los insurrectos egipcios, dejando un destacamento de más de 20.000 hombres en Memphis. Tras sofocar las revueltas, Jerjes, influenciado por su propio primo Mardonio, intentó vengar la derrota que su propio padre, Darío, había sufrido de manos griegas en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C., hechos que sucedieron durante la Primera Guerra Médica. Darío había muerto antes de castigar a los atenienses por haberse intrometido en las revueltas jónicas, acaecidas en Asia Menor, por lo que ahora Jerjes se tomaría su tiempo para conseguir el castigo y la venganza, rematándola con su propia conquista. Jerjes rápidamente retomó los preparativos para la invasión de Grecia que, al tratarse de una invasión a gran escala, necesitaba una larga planificación que permitiese acumular las provisiones necesarias y reclutar, equipar y entrenar a los soldados. Los atenienses, por su parte, también se habían estado preparando para afrontar una guerra contra Persia desde mediados de la década de los años 480 a.C. Finalmente se tomó la decisión, bajo la guía del estadista ateniense Temístocles, de construir una enorme flota de trirremes, imprescindible para que los griegos pudiesen enfrentarse a los persas. Sin embargo, los atenienses carecían de la capacidad y la población suficiente para enfrentarse al enemigo a un mismo tiempo en tierra y en el mar, por lo que para combatir a los persas necesitaban llegar a una alianza con otras polis de Grecia. El rey de Persia, Jerjes, envió embajadores por toda Grecia solicitando de nuevo la tierra y el agua, pero omitiendo deliberadamente a Atenas y a Esparta. Sin embargo, algunas ciudades fueron alineándose con estos dos estados líderes, para lo cual se celebró un congreso de polis griegas en Corinto a finales del otoño de 481 a.C., del que surgió una confederación aliada de ciudades-estado. Esta confederación tenía el poder de enviar emisarios solicitando ayuda y de enviar tropas desde los estados miembros hasta los puntos de defensa tras haberlo consultado conjuntamente. Este hecho en sí mismo era de gran trascendencia en atención a la desunión que había existido históricamente entre las ciudades-estado, y en especial si se tiene en cuenta que muchas de ellas estaban todavía técnicamente en guerra unas con otras. La leyenda de las Termópilas, tal y como la cuenta Heródoto, dice que los espartanos consultaron al oráculo de Delfos ese mismo año sobre el resultado de la guerra. Se dice que el oráculo dictaminó que, o bien la ciudad de Esparta sería saqueada por los persas, o bien debían sufrir la pérdida de un rey descendiente de Heracles. Heródoto dice que Leónidas, en línea con la profecía, estaba convencido de que se dirigía a una muerte segura, y que por eso eligió como soldados solo a espartanos que contaran con hijos vivos. Jerjes decidió construir puentes sobre el Helesponto para permitir a su ejército atravesar desde Asia hasta Europa, y cavar un canal a través del istmo del monte Assos, canal de Jerjes, para que lo atravesaran sus naves. Una flota persa había sido destruida en 492 a.C. mientras rodeaba ese cabo. Estas obras de ingeniería eran operaciones de una gran ambición que estaban fuera del alcance de cualquier otro estado contemporáneo. Finalmente, a comienzos de 480 AC, se completaron los preparativos para la invasión, y el ejército que Jerjes había reunido en Sardes marchó en dirección a Europa, cruzando el Helesponto sobre dos puentes flotantes. La confederación volvió a reunirse en la primavera de 480 a.C. Una delegación tesalia sugirió que los aliados se reunieran en el angosto valle de Tempi, en las fronteras de Tesalia, para bloquear el avance de Jerjes. Se envió una fuerza compuesta por 10.000 hoplitas al valle, considerando que el ejército persa iba a verse obligado a atravesarlo. Sin embargo, una vez ahí fueron avisados por Alejandro I de Macedonia de que el valle podía ser atravesado y rodeado por el paso Sarantoporo, y de que el ejército persa era de un tamaño inmenso, por lo que los griegos se retiraron. Poco después recibieron la noticia de que Jerjes había atravesado el Helesponto.
Temístocles sugirió entonces una segunda estrategia a los aliados. La ruta hacia el sur de Grecia, Beocia, Ática y el Peloponeso, exigía que el ejército de Jerjes atravesase el estrechísimo paso de las Termópilas. Este paso podía bloquearse fácilmente con los hoplitas griegos a pesar del abrumador número de soldados persas. Además, y para evitar que los persas superaran la posición griega por mar, los navíos atenienses y aliados podrían bloquear el estrecho de Artemisio. Esta estrategia dual fue finalmente aceptada por la Confederación. Sin embargo, las ciudades del Peloponeso prepararon planes de emergencia para defender el istmo de Corinto en el caso de que fuera necesario, a la vez que las mujeres y niños de Atenas fueron evacuados en masa hacia la ciudad peloponesia de Tresén. El ejército persa se desplazó a través de Tracia y Macedonia, llegando en agosto a Grecia las noticias de la inminente invasión de los persas. En aquella época los espartanos, líderes militares de facto de la alianza, estaban celebrando la festividad religiosa de las Carneas. Durante ese festival la actividad militar estaba prohibida por la ley espartana. De hecho, los espartanos no llegaron a tiempo a la batalla de Maratón por estar celebrando el festival. También se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, por lo que debido a la tregua imperante durante su celebración habría sido doblemente sacrílego para los espartanos marchar en su totalidad a la guerra. En esta ocasión, sin embargo, los éforos decidieron que la urgencia era lo suficientemente importante como para justificar el envío de una expedición avanzada para bloquear el paso, expedición que estaría comandada por uno de los dos reyes espartanos, Leónidas I. Leónidas llevó consigo a 300 hombres de la Guardia Real, los Hippeis, así como a un número mayor de tropas de apoyo procedentes de otros lugares de la Cedemonia, incluyendo Ilotas. La expedición debería intentar agrupar el mayor número posible de aliados sobre la marcha y esperar a la llegada del ejército espartano principal. En el camino hacia las Termópilas el ejército espartano fue reforzado por contingentes procedentes de diversas ciudades, llegando a alcanzar una cifra aproximada a los 7.000 soldados en el momento en que llegaron a su destino. Al mismo tiempo, se despachó una fuerza naval aliada compuesta de 271 trirremes rumbo a la batalla de Artemisio, para detener la llegada de los persas por vía marítima. Leónidas eligió acampar y defender la parte más estrecha del paso de las Termópilas, en un lugar en el que los habitantes de Fócida habían levantado una muralla defensiva algún tiempo atrás. También le llegaron noticias a Leónidas, desde la cercana ciudad de Traquinia, de la existencia de un camino montañoso que podía ser utilizado para rodear el paso de las Termópilas. En respuesta, Leónidas envió a 1.000 soldados focidios para que se estacionaran en las alturas y evitasen esta maniobra. Finalmente el ejército persa fue avistado atravesando el Golfo Malíaco y acercándose a las Termópilas. A mediados de agosto, y ante este hecho los aliados mantuvieron un consejo de guerra en el que algunos peloponesios sugirieron retirarse hasta el istmo de Corinto para bloquear el paso al Peloponeso. Sin embargo, los habitantes de Fócida y Lócrida, regiones cercanas a las Termópilas, se indignaron por la sugerencia y aconsejaron defender el paso a la vez que enviaban emisarios a pedir más ayuda. Leónidas se mostró de acuerdo con defender las Termópilas. El rey de Persia Jerjes había reunido un número muy grande de tropas, las cuales eran aproximadamente de 200.000, entre las cuales se encontraban arqueros, caballería y no podía faltar su infantería de élite, los inmortales. El rey de Esparta había reunido con ayuda de diferentes ciudades-estado griegas aproximadamente 7.200 tropas, entre ellas sus 300 hoplitas espartanos como guardia personal. A su llegada a las Termópilas, los persas enviaron a un explorador a caballo para reconocer la zona. Los griegos, que habían acampado a orillas de las termas, le permitieron llegar hasta el campamento, observarles, y partir. Cuando el explorador reportó a Jerjes el diminuto tamaño del ejército griego y que los espartanos, en lugar de estar entrenando rigurosamente, por el contrario realizaban ejercicios de calistenia, relajación, y peinando sus largos cabellos, Jerjes consideró el informe digno de risa. Buscando el consejo de Demarato, un rey espartano exiliado que pretendía territorios en la Cedemonia, este le indicó que los espartanos estaban preparándose para la batalla, y que era su costumbre adornar su pelo cuando estaban a punto de arriesgar sus vidas.
Demarato les calificó como los hombres más valientes de Grecia y avisó al rey persa de que pretendían disputarles el paso. Enfatizó que había intentado advertir a Jerjes anteriormente en la campaña, pero que el rey se había negado a creerle, y añadió que si Jerjes lograba sojuzgar a los espartanos, no hay ninguna otra nación en el mundo que se atreva a levantar la mano en su defensa. Jerjes envió un emisario para negociar con Leónidas. Ofreció a los aliados su libertad y el título de amigos del pueblo persa, indicándoles que serían asentados en tierras más fértiles que las que ocupaban en ese momento. Cuando Leónidas rechazó los términos, el embajador le volvió a solicitar que depusiera las armas. A lo que Leónidas respondió con la famosa frase, ven a buscarlas tú mismo. Heródoto cuenta de la batalla, a propósito del gran tamaño del ejército persa. La famosa anécdota según la cual, en palabras del autor, el más valiente de los griegos fue el espartano Dieneses, pues antes de entablarse el combate dijo a los suyos que le habían dado buenas noticias. Pues le habían dicho que los arqueros de los persas eran tantos que sus flechas cubrían el sol y volvían el día en noche, teniendo entonces que luchar a la sombra. Dieneques, y los espartanos en general, consideraban el arco como un arma poco honorable, ya que evadía el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento se vio retrasado por una milagrosa lluvia torrencial. Y al fracasar la negociación con los espartanos, la batalla se volvió inevitable. Sin embargo, Jerjes retrasó el ataque durante 4 días, esperando que los aliados se dispersasen ante la gran diferencia de tamaño entre los dos ejércitos, hasta que se decidió finalmente a avanzar. En el 5.º día a partir de la llegada de los persas a las Termópilas, Jerjes finalmente decidió lanzar un ataque sobre los aliados griegos. Primero envió a los soldados de Media y a los del Juzestán contra los aliados, con instrucciones de capturarlos y llevarlos ante él. Estos contingentes lanzaron un ataque frontal contra la posición griega, que se había situado delante de la muralla Focidia, en la parte más estrecha del paso. Durante la batalla de las Termópilas, al mismo tiempo se estaba llevando a cabo la batalla de Artemisio, en la cual la flota griega intentaba detener la flota persa por vía marítima para proteger la retaguardia de las tropas en tierra lideradas por Leónidas. Sin embargo, se trataba de tropas de infantería ligera, numerosas pero en franca desventaja de armamento y armadura frente a los hoplitas griegos. Al parecer iban armados con escudos de mimbre, espadas cortas y lanzas arrojadizas, poco efectivas contra la muralla de escudos y lanzas largas de los espartanos. La táctica normal del imperio aqueménida era lanzar una primera oleada que abrumara al enemigo por su número, si no funcionaba, lanzar a los inmortales. Esta táctica era efectiva en las batallas en el Medio y Lejano Oriente, pero no funcionaba igual de bien contra los griegos, cuyas tácticas, técnicas y armamento eran muy diferentes. Los detalles sobre las tácticas empleadas son escasos. Diodoro comenta que los hombres se mantuvieron hombro con hombro, y que los griegos fueron superiores en valor y en el gran tamaño de sus escudos, lo cual probablemente describe el funcionamiento de la falange griega estándar, en la que los hombres formaban una muralla de escudos y de puntas de lanza y que habría sido altamente efectiva si era capaz de cubrir toda la anchura del paso. Los escudos más débiles y las lanzas más cortas de los persas les impidieron enfrentarse cuerpo a cuerpo y en igualdad de condiciones con los hoplitas griegos. Heródoto afirma también que las unidades de cada ciudad se mantuvieron juntas, y que rotaban entre el frente de batalla y la retaguardia buscando con ello prevenir la fatiga, lo cual implica que los griegos contaban con más hombres de los que eran estrictamente necesarios para bloquear el paso. Según Heródoto, los griegos mataron a tantos persas que se dice que Jerjes se levantó del asiento desde el que observaba la batalla hasta en 3 ocasiones. Según Ctesias, la primera oleada fue hecha pedazos con tan solo 2 o 3 bajas entre los espartanos. Según Heródoto y Diodoro, el rey persa, tras haber tomado la medida del enemigo, envió a sus mejores tropas en un segundo asalto ese mismo día, los inmortales, un cuerpo de soldados de élite formado por 10.000 hombres. Sin embargo, los inmortales no lograron más de lo que habían hecho los soldados enviados con anterioridad, fracasando en abrir una brecha en las líneas de los aliados. Los espartanos parece que emplearon la táctica de fingir una retirada para después darse la vuelta y matar a los desorganizados soldados persas que corrían en su persecución.
En el sexto día, Jerjes envió de nuevo a su infantería para atacar el paso. Suponiendo que sus enemigos, siendo tan pocos, estaban ya incapacitados por las heridas recibidas y no podrían resistir más. Sin embargo, los persas no lograron ningún progreso y el rey persa finalmente detuvo el asalto y se retiró a su campamento, totalmente perplejo. A finales del segundo día de batalla, y mientras el rey persa estaba valorando qué hacer, recibió la visita de un traidor griego de Tesalia llamado Efialtes que le informó de la existencia del paso montañoso que rodeaba las Termópilas, ofreciéndose a guiarles. Efialtes actuó motivado por el deseo de una recompensa. El nombre Efialtes, tras los hechos relatados, quedó estigmatizado durante muchos años. El nombre se tradujo por pesadilla y se convirtió en el arquetipo de traidor en Grecia, al igual que ocurre con Judas en el caso de los cristianos. Heródoto comenta que Jerjes envió a su comandante Hidarnes esa misma noche junto con los hombres Vash o su mando, los inmortales, para que rodeasen a los aliados a través del paso, partiendo de noche. Sin embargo, no dice nada más sobre los hombres que comandaba. Los inmortales habían sufrido fuertes bajas durante el primer día de batalla, por lo que es posible que Hidarnes recibiera el mando sobre una fuerza incrementada, en la que estuvieran los inmortales supervivientes y otros soldados. Según Diodoro, Hidarnes contó con una fuerza de 20.000 hombres para esta misión. El paso llevaba desde el este del campamento persa a lo largo de la colina del monte Anopea, lindante a Leta, por detrás de los acantilados que flanqueaban el paso y tenía una ramificación que se dirigía a Fócida, y otra que bajaba hasta el golfo Malíaco en Alpeno, la primera ciudad de Lócrida. Diodoro añade que Tirrastíadas, un hombre de Saim, escapó de noche del campamento persa y reveló a Leónidas la trama del Traquinio. Dicho personaje no es mencionado por Heródoto, para quien los griegos fueron advertidos de la maniobra envolvente de los persas por desertores y por sus propios vigías. Relata Diodoro que los soldados griegos se lanzaron a un ataque nocturno sobre el campamento persa, en el que causaron una matanza y que Jerjes habría encontrado la muerte de haber estado en su tienda. Heródoto no menciona ese episodio. La fuente de Diodoro tal vez fue Éforo de Saim. Al amanecer del séptimo día, tercero de batalla, los focidios que guardaban el paso sobre las Termópilas se dieron cuenta de la llegada de la columna persa por el crujido de sus pisadas sobre las hojas de los robles. Heródoto dice que se incorporaron de un salto y ciñeron sus armas. Los persas quedaron sorprendidos al verles correr rápidamente para armarse, pues no esperaban encontrarse con ningún ejército en ese lugar. Hidarnes temió que se tratase de los espartanos, pero fue informado por Efialtes de que no lo eran. Los focidios se retiraron a una colina próxima para preparar su defensa asumiendo que los persas habían venido a atacarles, pero los persas, que no querían retrasarse, les acosaron con flechas mientras continuaban su camino, buscando su principal objetivo de rodear al ejército aliado. Cuando un mensajero comunicó a Leónidas que los focidios no habían podido defender el paso, convocó un consejo de guerra al amanecer. Algunos aliados defendieron la retirada, pero el monarca espartano decidió permanecer en el paso con sus guerreros. Muchos de los contingentes aliados eligieron en ese momento retirarse o les fue ordenado hacerlo por Leónidas. Heródoto admite que existen dudas sobre lo que realmente ocurrió. El contingente de 700 soldados de Tespias, liderados por Demófilo, se negó a retirarse con los demás griegos y se quedó para luchar. También permanecieron los 400 tebanos, así como probablemente los ilotas que acompañaban a los espartanos. Las acciones de Leónidas han sido objeto de muchas discusiones. Una afirmación habitual es la que indica que los espartanos estaban obedeciendo las leyes de Esparta al no retirarse, pero parece que fue precisamente la no retirada en las Termópilas lo que hizo nacer la creencia de que los espartanos no se retiraban nunca. También es posible, y era la creencia de Heródoto, que, recordando las palabras del oráculo de Delfos, Leónidas estuviese decidido a sacrificar su vida para salvar a Esparta. La respuesta que recibieron de labios de la Pitia fue que Lacedemón sería devastada por los bárbaros o que su rey moriría. Mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es, pero, en ese caso, la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin,
que no se detendrá hasta haber devorado a una u otro hasta los huesos. Sin embargo, dado que la profecía no hacía mención específica a Leónidas, parece una débil razón como para justificar que cerca de 1500 hombres luchasen también hasta la muerte. La teoría que quizá ofrece más credibilidad es aquella que afirma que Leónidas eligió formar una retaguardia con el fin de proteger la retirada del resto del contingente aliado. Si todas las tropas se hubiesen retirado al mismo tiempo, los persas habrían podido atravesar el paso de las Termópilas rápidamente con su caballería para luego dar caza a los soldados en retirada. Por otro lado, si todos hubieran permanecido en el paso habrían sido rodeados y totalmente masacrados. Con la decisión de una retirada parcial, Leónidas podría salvar a más de 3000 hombres, que podrían continuar la lucha más adelante. También ha sido objeto de discusión la decisión de los tebanos. Heródoto sugiere que fueron llevados a la batalla en calidad de rehenes para asegurar el buen comportamiento de Tebas en la guerra. Sin embargo, y como ya Plutarco apuntó, eso no explicaría por qué no se les envió de vuelta con el resto de los aliados. Lo más probable es que se tratase de tebanos leales que, contrariamente a la mayoría de tebanos, se opusiesen a la dominación persa. Es probable que, por ello, acudieran a las Termópilas por su propia voluntad y permanecieran hasta el final porque no podían volver a Tebas si los persas conquistaban Beocia. Los tespios, por su parte, que no estaban dispuestos a someterse a Jerjes, se enfrentaban a la destrucción de su ciudad si los persas tomaban Beocia, aunque este hecho por sí solo tampoco explica que permanecieran ahí, teniendo en cuenta que Tespias había sido evacuada con éxito antes de que los persas llegaran. Parece que los tespios se ofrecieron voluntarios como un simple acto de sacrificio, lo cual es todavía más asombroso si se tiene en cuenta que su contingente representaba todos los soldados hoplitas que su ciudad podía reunir. Esto parece un rasgo de los tespios. En al menos otras 2 ocasiones en la historia un ejército tespio se sacrificaría en una lucha a muerte. Al amanecer Jerjes realizó una libación religiosa, esperó para dar a los inmortales tiempo suficiente para finalizar el descenso por la montaña, y luego comenzó su avance. Los aliados en esta ocasión avanzaron más allá de la muralla para hacer frente a los persas en la zona más ancha del paso, intentando con ello incrementar las bajas que pudieran infligir al ejército persa. Lucharon con sus lanzas hasta que todas ellas estuvieron rotas por el uso y luego utilizaron sus sifos, espadas cortas. Heródoto cuenta que en la lucha cayeron 2 hermanos de Jerjes, Abrocomes e Hiperantes. Leónidas también murió en la lucha y los 2 bandos pelearon por hacerse con su cuerpo, consiguiéndolo finalmente los griegos. A medida que se aproximaban los inmortales, los aliados se retiraron y se hicieron fuertes en una colina tras la muralla. Los tebanos se alejaron de sus compañeros y, con las manos levantadas, avanzaron hacia los bárbaros, según la traducción de Rawlinson, pero todavía mataron a algunos antes de aceptar su rendición. El rey persa más tarde haría que los prisioneros tebanos recibieran la marca real. Derribado parte del muro, Jerjes ordenó rodear la colina y los persas hicieron llover flechas sobre los defensores hasta que todos los griegos estuvieron muertos. Del resto de defensores, Heródoto dice: aquí se mantuvieron hasta el final, aquellos que todavía tenían espadas usándolas, y los otros resistiendo con sus manos y sus dientes. Se estiman las bajas griegas entre 2000 soldados. Se estiman las bajas persas entre 24.000. Cuando los persas se hicieron con el cuerpo de Leónidas, Jerjes, furioso, ordenó que se le cortase la cabeza al cadáver y que su cuerpo fuese crucificado. Heródoto hace la observación de que este trato era muy poco común entre los persas, que tenían el hábito de tratar con gran honor a los soldados valientes. Tras la partida de los persas, los aliados recuperaron los cadáveres de sus soldados y los enterraron en la colina. Casi 2 años después, cuando finalizó la invasión persa, se erigió una estatua en forma de león en las Termópilas, para conmemorar a Leónidas. 40 años después de la batalla, los huesos de Leónidas fueron llevados de vuelta a Esparta, en donde fue enterrado de nuevo con todos los honores. Se celebraron juegos funerarios anuales en su memoria. Durante la batalla de las Termópilas, el rey Leónidas de Esparta tenía 60 años. Con las Termópilas abiertas al paso del ejército persa,
Resultó ya innecesario continuar el bloqueo de Artemisio. Por lo tanto, finalizó la batalla naval que transcurría allí de forma simultánea y que se había quedado en tablas, y la flota aliada pudo retirarse en orden hasta el Golfo Sarónico, en donde ayudaron a transportar a la población ateniense que quedaba hasta la isla de Salamina.